Succession es una de las series de HBO con más éxito de los últimos años. Nos atrapa ver los entresijos de la familia Waystar, propietaria de un conglomerado de empresas más grandes e influyentes del mundo, con cadenas de televisión, parques de atracciones y cruceros. Representan todo lo que nunca llegaremos a ser. Odiamos a los personajes por igual y al mismo tiempo somos incapaces de mirar hacia otro lado. Estamos pendientes de quién será el próximo en dar un golpe sobre la mesa, para intentar quedarse con la parte más grande del pastel. En este vídeo vamos a analizar una de las estructuras subyacentes de esta familia y a través de la cual circula el poder, el denominado Boys Club, del cual habla la canadiense Martine Delvaux. Y veremos el encaje de estos clubs de señores con la masculinidad por defecto que lleva consigo el patriarcado de la mano de Bell Hooks, porque sí, el patriarcado no solo oprime a las mujeres. Antes de empezar, yo soy Alba Lafarga y este es un canal de vídeo ensayos sobre filosofía y cultura popular. ¿Qué es el Boys Club? Siguiendo la definición de Delvaux, el Boys Club es una organización que tradicionalmente ha excluido a las mujeres y se encuentra bajo el control de los hombres. Un grupo de señores ricos y de edad avanzada que ejercen el poder político. También es un grupo de personas que se encuentran en una situación de poder y se sirven de ese poder en su propio beneficio, por lo general de forma indirecta. El Boys Club es una expresión que alude al deseo de salvaguardar a las élites. Como se suele decir, lo importante no son los conocimientos, sino los contactos. El Boys Club es un estrecho grupo de amigos hombres que se protegen entre sí. La autora dice que no es una masa de personas anónimas, sino que es una red, un clan, una familia, un regimiento, un equipo, una hermandad, etc. El origen de estos clubes se sitúa en la Inglaterra victoriana de finales del 1800, donde aparecieron los primeros clubs para solo hombres. En aquel momento era un lugar apartado del espacio doméstico, que estaba bajo el dominio de las mujeres, y también estaban resguardados del movimiento sufragista que empezaba a aflorar en aquellos años. Según la autora Barbara Black, aún vemos vestigios de estos primeros clubes de señores, de estos Boys Club, en la actualidad. Y es que, como ya dijo Michel Foucault, el poder no existe como algo estable y fijo, fácilmente detectable. No está en un lugar concreto, sino que el poder es una serie de relaciones, un haz más o menos organizado, más o menos piramidal, más o menos coordinado de relaciones. De ahí que la red que construyen los hombres en el Boys Club sea una forma más de perpetuar este poder, cuya fuente y canales cuestan de identificar. ¿Cómo vemos representado el Boys Club en Succession? Si Martine Delvaux quiere desenmascarar el Boys Club, la serie de Succession construye una ficción que justamente nos enseña los entresijos de dicha organización, el Boys Club que hay en esta familia. En esta sección iremos desgranando los diferentes elementos que constituyen el club de señores a través de diferentes instancias de la serie. Disclaimer: en este vídeo vamos a pasar revista a escenas y sucesos de las 3 primeras temporadas de la serie. Si no quieres ningún spoiler, no te la juegues y guárdate el vídeo para más adelante. La familia Roy está formada por Logan, el patriarca y propietario del imperio, quien encarna un poco la imagen del hombre que se ha hecho a sí mismo, su tercera mujer, Marcia, Connor, el hijo mayor, I'm the eldest son. I'm the eldest son. But I am the eldest son of our father. Kendall, Roman y Siobhan, hijos de la segunda mujer, Tom, marido de Siobhan, y Greg, el sobrino que ha venido a ver si pilla algún trozo del pastel. La historia se centra en las batallas de este clan familiar por el poder, por el dinero y por el puesto de CEO. Evidentemente todos son ya asquerosamente ricos, pero lo que importa al final es quién se coronará rey. A pesar de que haya 3 mujeres bastante importantes en la trama, Marcia, Siobhan y Geri, una de las trabajadoras de la empresa desde hace muchísimos años, nunca se les da la importancia real y no son más que una pieza que completa el engranaje del Boys Club. Alianzas entre iguales y secuaces. A lo largo de la serie se constituyen muchas alianzas diferentes, pero al final la que tiene más peso siempre es la de la familia, los vínculos de sangre. Lo es cuando Kendall, después de sus muchos intentos de apartar a su padre, vuelve a su lado después de que le ayude con cierto incidente. Y también lo es al final de la 3ª temporada en la alianza entre hermanos. Este Boys Club tiene una red de gente alrededor que no consideran como iguales, pero que mantienen cerca por si pueden resultar de utilidad, es decir, que actúan como secuaces. Este es el papel que ocuparán Tom o Greg, miembros secundarios de la familia que pringan en diferentes situaciones, en encubrimiento de denuncias en los cruceros, destrucción de documentación y posible cárcel en el caso de Tom. I don't at this time recall anything that at that time would have caused me any real concern. Parte de los rituales de formar parte de este Boys Club pasa por la introducción en el mundo de la caza, como vemos en el episodio donde Greg participará por primera vez en uno de estos encuentros. Y es que tradicionalmente la caza está vinculada con la iniciación de los chicos al mundo de la masculinidad. Lucha por el poder, donde solo importan los otros iguales, es decir, hombres.
En estas continuas luchas por el poder, las únicas acciones y conversaciones que vemos que importan de verdad son las que Logan, el patriarca, mantiene con los dos hijos del segundo matrimonio, Kendall y Roman. Connor lo da por un caso perdido. Es el mayor, pero el más infantilizado de los 4. Y a Siobhan solo la utiliza para, uno, apartarla de su trabajo como asesora de políticos que se presentan a la presidencia de Estados Unidos, ya que en esa posición Siobhan resulta una amenaza porque puede afectarle si airean algún escándalo de Waystar. Y dos, para ponerla como portavoz solamente como un acto de pinkwashing a la prensa. Y es que cuando llega el momento de verdad, se negará en rotundo a hacerla CEO. Recordemos la reunión por la compra de otra empresa de medios de comunicación, que es Spears, donde ponen como condición que Siobhan sea la futura CEO, y él no cierra el pacto porque no quiere aceptar esa condición. Es decir, que aunque le promete a su hija que la hará CEO, realmente nunca ha tenido ese objetivo. En cambio, vemos sus esfuerzos en hacer encajar a Roman y Kendall en sus planes, en dirigirlos como marionetas hasta hacer que se sacrifiquen por él, que muestren su condición de hijos vasallo. Parece que son los únicos que él puede considerar como iguales y realmente posibles sucesores de su trono, aunque evidentemente el camino para llegar hasta allí está lleno de putas. Encubrimiento entre ellos por la red. Dentro del club se puede dar un lado oscuro, su capacidad para ejercer el mal con total impunidad. El caso más claro de esto lo vimos cuando Kendall es el culpable de la muerte de un camarero en el Reino Unido, la noche de bodas de Siobhan. Kendall queda atónito después de aquello y recurre a Logan, su padre, para que le ayude con lo acontecido. Y es que los Boys solo existen gracias a la red de la que forman parte y que les permite escapar de la ley, dice Delvaux. Así, uno es abogado de otro, que a su vez es el socio financiero de un tercero que, por su parte, es inversor de la empresa de un cuarto al que una joven acusa de haber abusado sexualmente de ella y cuyo letrado será el primero. Y aunque al final el caso de los abusos y denuncias dentro de los cruceros del conglomerado llegará a los juzgados y cautelarmente Logan se refugiará en Sarajevo para evitar la extradición, nadie de la familia terminará en la cárcel ni con cargos. Es difícil escapar de la mala reputación estos días con las redes sociales, pero si tienes buenos contactos puedes esquivar pagar tus deudas con la sociedad, con la justicia. Y este es claramente uno de los papeles más destacados de los Boys Club. Paralelismos con Donald Trump. Lo cierto es que el clan de Logan Roy está por encima de la presidencia de los Estados Unidos. Así lo vemos a lo largo de la serie. No solo cuando tiene línea directa con el presidente, sino también cuando acude a un encuentro, finalmente cancelado con él, y hasta en la escena en la que la familia, toda la familia, participa del encuentro republicano donde se elegirá al siguiente candidato al mandato de los Estados Unidos, y donde se acuerda un claro favoritismo de este en las cadenas de televisión del grupo Waystar. Es por este motivo que el Boys Club de Succession es de lo más elitista. No requiere de Torre Trump ni escaleras mecánicas para dejarse ver como grandes magnates. A lo mejor lo que más nos puede recordar a esta actitud es el 40 aniversario de Kendall, donde organiza la fiesta más ególatra jamás vista en pantalla. Pequeños apuntes sobre la arquitectura. A lo largo de la serie, todas estas ideas sobre el poder, la red y el club de señores también se plasman en la vestimenta de los personajes y la arquitectura ostentosa que transitan los personajes. Es interesante destacar la importancia de la arquitectura en la construcción de mundo, porque ha sido un medio a través del cual los poderosos han construido literalmente su mundo. Los edificios no son neutros ni desvinculados de política o ideología, sino que encarnan las formas del poder. El patriarcado también oprime a los hombres. Después de desmontar a los hombres de la familia Roy, tampoco vengo aquí a justificar sus actitudes, pero me parecía interesante terminar este vídeo con algunos apuntes de la filósofa Bell Hooks acerca de cómo el patriarcado también oprime a los hombres desde una edad muy temprana, ya que en Succession tenemos información de la educación que reciben de niños los miembros de la familia. Y es que no hablar de la opresión de los hombres dentro del patriarcado es ignorar una parte importante del problema, de ahí que Bell Hooks dedicara algunos de sus textos a abordar esta cuestión, y es que a lo largo de su vida detectó que los textos feministas no hablaban de la profunda miseria interior de los hombres. Detectamos un miedo o una incapacidad en los hombres de mostrar sus sentimientos, de romper con el mandato de la masculinidad obligatoria. Y es que a la cultura patriarcal no le importa que los hombres sean infelices. Este me parece uno de los puntos más importantes del texto, y es que los hombres del Boys Club de Succession son todos tremendamente infelices. Y ninguna de las acciones que realizan a lo largo de la serie
serie va realmente enfocada a ser felices, sino solamente a intentar acumular poder. ¿Por qué? Bueno, el sistema político-social actual insiste en el hecho de que los hombres son inherentemente dominantes, superiores a todo y a todos. Por esto son incapaces de buscar su propia felicidad y buscan aquello que les han inculcado, los valores de lo que tradicionalmente asociamos a masculino, al asentar su poder. Aunque bueno, realmente Bell Hooks no quiere que hablemos de masculinidad tradicional, ya que cree que el patriarcado está por encima de eso y al final las tradiciones sí que han ido cambiando a lo largo de la historia, mientras que el patriarcado se ha mantenido. Todo esto es algo que se enseña a los hombres desde que son niños, y para adoctrinarlos con las normas del patriarcado, dice Hooks, los forzamos a sentir dolor y a negar sus sentimientos. En Succession vemos cómo Logan educa a sus hijos a través del dolor, de hacerlos luchar y dañarlos. En un capítulo nos dejan ver que seguramente el mismo Logan creció en un ambiente donde se le educó a través del dolor y de la violencia, cuando vemos las marcas en su espalda. Se dice que un tío suyo le pecaba de niño. De hecho, toda la familia se piensa que Logan no sabe nadar, porque no lo han visto nunca. Es que él nunca ha dejado ver sus heridas. El autor Terren Real dice que la violencia es la socialización de los niños, de ahí que se les transmita que pueden proyectar su malestar a través de la ira y la agresividad. No pueden entender sus emociones, pero se les enseña que reivindicar la rabia es el camino más fácil hacia la masculinidad. Si antes mencionamos a Trump con la estructura del Boys Club, también podríamos hablar del modelo de masculinidad que encarna, que al final es la misma que encontramos en otros personajes como Andrew Tate, del cual os recomiendo este vídeo de Estela. Y es que buscan aparentar tener mucha riqueza, poder y estar rodeado de mujeres. Quieren ostentar que son sujetos deseables y son aquello a lo cual se debe aspirar. Son inspiracionales para otros sujetos masculinos que quieren encarnar esta masculinidad, ¿no? La masculinidad obligatoria o la masculinidad por defecto. Y claro, en esta primera instancia de educación, las madres tienen un rol muy importante en este intento de normalizar a sus hijos para que se adecúen al mandato de la masculinidad. De hecho, Hooks habla del terrorismo psicológico y del sadismo materno. Ahí podemos hablar de la madre de Kendall, Roman y Siobhan, que a pesar de vivir lejos, su figura tiene un rol adoctrinador y de corregir las actitudes de sus hijos. Es por este motivo que ellos no se han mantenido cerca de ella. Primero, porque no era la fuente de poder que ellos necesitaban, no era la propietaria de la empresa Waystar. Y segundo, porque su influencia resultaba nociva para ellos. Y es que al final vemos muy claro que este único ideal de masculinidad, que es el que entendemos por normativo, por normal, por el que uno tiene que aspirar, al final no lo encarna nadie. Nadie es normal realmente. Y creo que es desde ahí que se debe reivindicar todo esto. Y sobre todo en la inclusión de la lucha en el feminismo también de los hombres, porque al final si buscamos un cambio de sistema es evidente que no lo vamos a hacer sin ellos. Y bien, hasta aquí el vídeo. Estoy preparando otro sobre Succession, esta vez más enfocado al poder de la familia a través del conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento bajo el sello Waystar. Y es que los medios de comunicación son uno de los ejes de poder que han tenido más peso en la definición de mundo en los últimos años y que ahora están peleando para mantener su status quo también en los monopolios de redes sociales de Internet, donde se sigue jugando la batalla por la normalización de discursos y miradas. Así que si queréis ver este otro vídeo, dejadlo en comentarios.